Les invito a reflexionar en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículos 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Contextualicemos en qué lugar se encontraba el apóstol Pablo. Él se encontraba en la ciudad de Corinto. Corintios se ubicaba al sur de Grecia, era una ciudad muy próspera, muy económicamente, y porque en ese lugar habían puertos donde llegaban barcos. Por lo tanto, la ciudad era una ciudad donde el comercio era muy, pero muy próspero. Pero además de eso, también existían muchos templos a dioses paganos, y uno de los cuales era el que más predominaba en la ciudad de Corintio, era el templo que se le dedicó a la diosa Diana, la diosa de la fertilidad, a la cual mucha gente le adoraban a ella. Por lo tanto, era una ciudad hostil, pagana. No era fácil para el apóstol compartir el mensaje del reino, la palabra del Señor. Además de eso, predominaba el hedonismo en Corintio. Y el Señor tuvo una visitación especial en la vida del apóstol. Una visitación sobrenatural. Lo vemos aquí en el versículo 9, cuando le dice: no temas, habla, no calles. Los requerimientos son claros en este versículo. Era normal que el apóstol sintiera temor. Era un hombre de Dios, él era un misionero, el cual había quedado mucho tiempo en la ciudad de Corintio. Ya estaba terminando su segundo viaje misionero y comenzando el tercer viaje misionero. Por lo tanto, el apóstol había pasado mucho sufrimiento, mucha oposición del pueblo, y se encontraba en este estado, con temor. El temor nos debilita, el temor achica nuestra fe, el temor nos deja incapaces muchas veces de resolver situaciones. Por lo tanto, el Señor le da esta orden al apóstol y le dice: no temas, habla y no calles, declara la palabra, anuncia el evangelio. Fue una inyección de motivación, una inyección de poder sobre el apóstol. El Señor compromete su respaldo, y esto lo encontramos en el versículo 10, lado A, donde le dice el Señor al apóstol: yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Yo te levanto, yo te fortalezco, yo respaldo la palabra. El Salmo 23, versículo 4, nos dice la Escritura: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y en el libro de Mateo, versículo 6, capítulo 6, verso 33, la Escritura nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué nos quiere decir el Señor aquí con esto? Mientras hagamos el reino, mientras entreguemos nuestra vida a su servicio, a extender la palabra, Él se encarga de todo lo demás. Se encarga de tu vida, de tu familia, de tu salud, de tu economía. Pero tenemos que hacer el reino. La preocupación del Señor era constante hacia su pueblo. En el versículo 10, lado B, la Escritura dice: porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El pueblo de Dios que estaba allí necesitaban ser sustentados, como hoy en día también, ¿cierto? Los pueblos de este mundo
necesitan ser sustentados por el Señor. Necesitaban ser establecidos en su fe. Necesitaban ser instruidos, enseñados. Y era la labor magnífica que tenía el apóstol de comunicar el mensaje, de traer paz, de traer salvación a las familias de Corintios. Por lo tanto, cuando el apóstol tiene este encuentro sobrenatural con el Señor, la obediencia fue inmediata del apóstol. Acata el mandato del Señor y se queda, dice la Escritura, 1 año y 6 meses entregando el mensaje. El Señor nos demanda hoy en día como iglesia, como pueblo del Señor, a no temer. Hoy más que nunca tenemos que tomar las armas espirituales, la palabra del Señor, y anunciar a nuestros pueblos que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay sanidad, que en Cristo hay libertad. Así como el apóstol entregó su vida predicando, pregonando la palabra, hoy en día el llamado también es para nosotros, iglesia, de ir y llevar el evangelio, dejar los temores y no callar, como lo dijeron el apóstol, ¿cierto? Juan y Pablo y Pedro, y ellos declararon esta palabra y dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque lo que habían ellos visto, lo que ellos habían, ¿cierto? Visto con sus propios ojos, habían vivido en carne propia los milagros, habían vivido la transformación que Cristo hacía en las vidas. Ellos no podían callar. No podían quedarse callados ni amordazados sin anunciar que Cristo es la salida, que Cristo es la victoria. La misma encomienda es para nosotros hoy. El Señor no ha cambiado. Espera que nuestra obediencia también sea inmediata, porque mientras hagamos su voluntad, Él compromete su respaldo. No callemos. Anunciemos las buenas nuevas de salvación, como lo hicieron aquellos hombres de antaño. Declaremos estas palabras. No dejemos de dejar, ¿cierto?, de decir y oír lo que hemos visto. Tú y yo somos responsables de realizar esta gloriosa labor. Que Dios bendiga vuestras vidas.